buenas noches, estimados televidentes. Muchas gracias por permitir que un nuevo enfoque llegue a sus hogares. Esta noche vamos a conversar con José Alejandro Arévalo. Es diputado independiente, pero una persona que ha tenido una carrera muy larga, muy productiva, tanto en el sector público como en el sector académico y en el sector privado. Ha sido ministro de Finanzas, fue el primer presidente de la SAT. Ha sido delegado de Guatemala ante el Banco Centroamericano de Integración Económica. Dentro del Banco de Guatemala tuvo una carrera muy prolongada que la llevó a ser gerente general también gerente del banco, superintendente de bancos y en fin una serie de cargos. Ahora actualmente es representante del Congreso ante la Junta Monetaria. Y el tema de esta noche, por supuesto, es los bonos, para bien o para mal, esos bonos, la aprobación de esos bonos que tanta polémica están causando en Guatemala. José Alejandro, muchas gracias primero por compartir con nosotros. Yo quisiera tal vez empezar explicándole un poco a nuestro auditorio qué es la deuda pública, en qué consiste la deuda pública y cómo afecta al ciudadano común y corriente. Pues en primer lugar, Gonzalo, muchas gracias por la invitación. Es un verdadero gusto estar en tu programa. Segundo, es muy sencillo. La relación que uno tiene como persona, como familia, como empresa y como país es la misma en cuanto a deuda. Cuando uno gasta más de lo que recibe, se endeuda. La única forma en que uno puede gastar más de lo que recibe es contrayendo deuda, a menos de que tenga su tío rico que lo mantenga, ¿verdad? En el caso del país, digamos, se endeuda cuando tiene un déficit fiscal, es decir, gasta más de lo que recibe de impuestos. Esa deuda puede ser una deuda con destinos que tienen una rentabilidad social, es decir, el Estado, igual que una persona no puede comprar una casa nueva, entonces se endeuda para comprar su casa, entonces es una actividad productiva. Pero no se endeuda, es una inversión, pero no se endeuda para estar reparrando todos los fines de semana, ¿verdad? Entonces, porque eso no es productivo. Entonces, el Estado es lo mismo, el Estado se puede endeudar, pero esa deuda debe ser usada para inversiones, que en este caso la rentabilidad social es la población, y normalmente la deuda está orientada a hacer hospitales, a hacer infraestructura, establecer mecanismos de servicio social, pero sobre todo en inversión en infraestructura, carreteras, puertos, aeropuertos. Ahí la deuda es aceptable. No es bueno endeudarse para pagar sueldos, como no es bueno endeudarse para salir a pasear todos los fines de semana en la familia. Entonces uno lo que tiene que es vivir conforme sus ingresos. Entonces el Estado de Guatemala en los últimos años, especialmente después de la crisis del 2008-2009, tuvo que suplir la caída de los ingresos públicos con endeudamiento. Y la relación que se establece del total de la deuda que tiene el Estado se establece con total de la riqueza que producen todos los residentes en el país. Ese total de la riqueza que producen los residentes del país se llama Producto Interno Bruto. Entonces Guatemala tiene una relación entre el total de lo que debe y el total de la riqueza en un año de todos los guatemaltecos y residentes, más o menos de un 25%. Ese es digamos, un parámetro de cuánto está uno endeudado. Y luego está el déficit, o sea, cuánto es lo que yo me estoy gastando de más cada año respecto de mis ingresos. Entonces normalmente Guatemala se había mantenido con un déficit fiscal que era del 1%, esa había sido su tradición, pero en ese año 2009 llegó a 3.3%. Ya la crisis pasó, entonces se ha ido en un proceso que se llama de consolidación fiscal, es decir, reduciendo esa deuda, y ya estamos en un nivel abajo del 2.5 con tendencia al 2.2% para ir bajándolo a alrededor del 2% por debajo de eso. Básicamente el tema de la deuda es que si uno gasta más de lo que recibe, los que están en la generación actual utilizan esos recursos, pero dejan endeudados a los hijos y los nietos, y eso implica más impuestos. José Alejandro, la deuda de Guatemala global es de 103,000 millones aproximadamente. De esos 80,000 millones han sido adquiridos en los últimos 10 años, o sea que nos hemos venido acelerando, pero tengo entendido también que se usa una gran parte del endeudamiento
se ha venido utilizando para pagar la misma deuda pública. ¿Esta es una práctica sana? ¿No nos está como comprometiendo más a que te vamos a tener que seguir endeudándonos en el futuro? Sí, lamentablemente, como se ha llegado a niveles de endeudamiento que va más allá de los ingresos, porque una forma de ver la deuda es respecto a la riqueza, pero cuando uno obtiene un préstamo en un banco, no lo miden en cuanto a lo que uno tiene, sino que en cuanto a lo que uno gana. Entonces, los ingresos del Estado son alrededor de 49.000 millones. 48.000, de ahí de la discusión que había entre el ministro de Finanzas y el anterior, superintendente de Administración Tributaria. Si ustedes comparan esos 103.000 millones contra 48.000 millones de ingresos tributarios, es más del 210%. Eso ya está llegando a los límites graves. Una posición como la que está teniendo Guatemala ya está en una situación donde ya no le van a querer prestar. Entonces, por eso ese indicador en particular es más preocupante, de que el país no puede seguir viviendo, su Estado no puede seguir viviendo porque ya no tiene suficientes ingresos para pagar las deudas, y entonces se entra en un remolín. Y cada vez para pagar las deudas anteriores con más deuda. Y no solo eso, los gastos de salarios. Los salarios, lo que se llaman gastos recurrentes del Estado, lo que son todos los salarios, los servicios públicos, se tendría que pagar con impuestos. Cuando uno los empieza a pagar con deuda, entonces resulta que los sueldos de los maestros del año entrante van a depender de si se consigue otro préstamo. Entonces el país empieza a entrar en un torbellino que en Guatemala por suerte no hemos llegado ahí, pero si seguimos actuando como hemos venido actuando en los últimos tiempos y no corregimos esa dirección, podríamos terminar en una situación. No es el tema de hoy, porque tenemos que entrar al tema de los bonos, de la aprobación de los 3.500 millones de quetzales en bonos, pero me llamó poderosamente la atención hoy. Estuve revisando qué países tienen problemas con deuda pública, y están España, Italia, Grecia, casi todos los países que en Europa han entrado en crisis tienen un serio problema de endeudamiento público. ¿Hay una relación entre esta crisis de Europa y de estos países particular con su deuda pública? Absolutamente. O sea, la crisis de Europa es una crisis de deuda. El principio es muy sencillo. No se puede gastar más de lo que se recibe. Cuando uno va haciendo crecer un Estado a tener tal magnitud como en Europa, donde los estados de toda la riqueza del país representan el 50, 60, 70%, cuando hay una crisis económica y no se pueden pagar los impuestos, el Estado se endeuda y sigue gastando lo mismo. Entonces, yo creo que esa es una situación que todos vemos en Europa. Guatemala no está en esa situación, pero sí creo que hay alertivos, hay señales que nos dicen debemos ir a la consolidación fiscal y a reducir el déficit fiscal. En el caso de Guatemala lo que tiene que resolver es otro tema. En Guatemala no tiene... Digamos que lo que pasa es que la carga tributaria, que yo sé que esto genera problemas en muchos, lo que se recauda no es suficiente para mantener los servicios. ¿Pero por qué no es suficiente? Porque el monto global no es suficiente, pero además porque hay despilfarro, hay corrupción, hay uso indebido, viajes, carros nuevos, hay un uso de los recursos de los impuestos increíblemente mal usados, ¿verdad? Vamos a ir al primer corte comercial de este enfoque y volvemos inmediatamente para conversar ya directamente sobre la aprobación, si es correcta, si no es incorrecta, si es debido, si nos va a traer problemas de los 3.500 quetzales, 3.500 millones de quetzales en bonos del Tesoro que saldrían próximamente si el Congreso de la República así lo aprueba. Vamos al corte y volvemos inmediatamente con más de este enfoque.